el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, encontramos estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, vean el sí condicional, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo escribe: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a dar un desarrollo, una exposición o una exégesis del pasaje primero de Tesalonicenses para comenzar a entender más o menos lo que el Espíritu Santo nos quiere dar y entender lo que Pablo, alineado con la carta a los tesalonicenses, nos quiso también revelar. Dice en primera de Tesalonicenses, regresamos otra vez al capítulo 4, que el apóstol Pablo estaba interesado que los cristianos de la iglesia de Tesalónica no ignoraran algo. Porque cuando Dios le interesa que sepamos algo, nos los reveló en la palabra de Dios. Los tesalonicenses estaban tristes porque se estaban muriendo muchos hermanos, vivían la persecución de los romanos desde luego, y pues muchos de ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros completa. Entonces sabemos que en Latinoamérica, principalmente, no sé, en Colombia, en México, cuando alguien se muere, hay veces que hasta 6 meses, un año, los parientes se visten de negro. Las mamás se visten de negro, las abuelas se visten de negro y guardan luto, así se llama luto, así dicen luto aquí también. Luto 6 meses o un año y llore al muertito. Y hay veces que te encuentras a personas que perdieron un hijo hace 3 años o 5 años y siguen tristes, siguen acongojadas, siguen con mucho dolor interno. Esto no puede ser así con los hijos y las hijas de Dios. Porque si creemos ahora, si no crees en la resurrección, pues vas a seguir llorando durante 10 años. Pero cuando alguien se muere cercano a nosotros, hay una mezcla de dolor porque somos seres humanos y es bueno llorar, es terrible no llorar. Porque puede desatar una depresión peor todavía. Entonces, bueno, es sano psíquicamente llorar, pero no llorar un año. O más de 3 o 4 meses. O tal vez, ¿verdad? De vez en cuando tienes algún recuerdo de un hijo, de una hija, de tu esposo, ex esposa y salen las lágrimas, no hay ningún problema. Pero estar constantemente en estado de tristeza es contra la salud mental, porque es terrible psicológicamente y además es una manifestación tremenda de incredulidad a la resurrección de Jesucristo. Entonces Pablo, con estos antecedentes, dice: no quiero que ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir, como lo vamos primero a demostrar, no significa
que estamos en estado inconsciente en la muerte. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová. Ellos sí enseñan eso. Y vamos a demostrar con la Biblia a continuación de que en el momento que morimos, inmediatamente estamos o en la presencia del Señor. Los cristianos y los no cristianos descienden al centro de la tierra, donde se encuentra todavía el infierno, para esperar que pase los 1000 años del reino milenial de Cristo y resucitar, Apocalipsis 20 del 11 al 15, para el juicio del gran trono blanco. Entonces, hay varias resurrecciones en la Biblia. Cristo es la primera persona en la Biblia en resucitar sin volver a morir. Antes de Cristo, Él resucitó a varias personas, a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Por eso se le llama en Colosenses el primogénito entre los muertos, el primero en su género, que ha resucitado para jamás morir. Porque en cuanto murió, dice Romanos 6, al pecado murió de una vez para siempre. Vayamos a Génesis 35 y veamos y demostremos con la Biblia a dónde se va el alma y el espíritu, o qué es lo que pasa en el momento de la muerte. La Biblia es el único libro que nos revela de qué forma tan maravillosa hay vida después de la vida, y que nuestros seres queridos que ya partieron están, que Riviera Maya, ni Hawái, ni la costa francesa, están en un lugar de descanso, tranquilos, aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ver como a la mitad de la conferencia que nos están diciendo a nosotros, apúrense. Y nosotros aquí, alguien se muere en la ambulancia, hacemos lo imposible, y abren la paso a la ambulancia y el muertito, y con los electroshocks, levántese, ¿verdad? Para hacerlo morir, porque queremos que siga sufriendo con nosotros. Esa es que decimos en México, esa es la neta, es la realidad. Si supiésemos que el morir es ganancia, y que el morir es el final de la vida terrestre, pero que después de la muerte, para eso Cristo vino al mundo, para vencer la muerte y decirnos, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25 y 26. Y si ustedes creen en mí, ustedes van a volver a resucitar igual que yo lo hice. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera cristianismo. Porque la base del cristianismo no son dogmas, no son leyes, no son rituales, no son ceremonias. El cristianismo permanece en pie o se cae con la resurrección de Cristo. Es la base, la piedra angular del cristianismo, que su fundador volvió a vivir de entre los muertos. En Génesis 35, versículo 18, dice, y aconteció que al salírsele el alma. En la traducción la nueva versión internacional que le dije que es una de las peores, dice el suspiro. Imagínense nada más. Digo, por favor, esta palabra alma en el original hebreo es la palabra nepesh. Apúntala, como suena nepesh, con SH. Se pronuncia nepej. Al morir, algo se sale que etimológicamente esta palabra no se puede traducir suspiro. O lo dejó. Hay otras traducciones que he leído que dice, y al morir lo dejó. ¿Que lo dejó qué cosa? Gasparín, el fantasma, que se fue de nosotros, ¿verdad? Y por eso es tan importante establecer el origen etimológico de las raíces hebreas y griegas para un estudio mucho más profundo de lo que Dios nos quiere decir. Ahora vamos a compararlo con el versículo 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Aquí se usa otra palabra hebrea, que se escribe ruach, con R de Raúl, A-C-H, se pronuncia ruach. Por ejemplo, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es ruach, el kadosh. El Espíritu Santo, kadosh es santo en el hebreo, y en el hebreo en el griego es otra palabra. Entonces vemos que la Biblia nos muestra que si se usaron dos palabras diferentes, nepesh y ruach, para describir dos elementos que tanto Hebreos 4:12 y 1 Tesalonicenses 5:23 dicen que cuando muramos el espíritu, alma y cuerpo,
sean guardados irreprensibles. El Nuevo Testamento, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es eficaz que separa el alma y el espíritu. Entonces, hay dos cosas completamente diferentes dentro de ti y dentro de mí. Dos elementos de los cuales estamos formados. Concluimos que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un envase, dentro de un casco, dentro de un cuerpo corruptible que día a día está muriendo celularmente. Pero dentro de nosotros, el valor de lo que está dentro de nosotros, dice en 1 Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El espíritu que mora dentro de nosotros. Y al morir, se sale dentro de nosotros el alma y se sale el espíritu. Ya vimos que el cuerpo lo pueden cremar o lo pueden enterrar o lo pueden hacer, acabas en la panza de un tiburón, en un avionazo o no sé cómo vayas a morir, un accidente en la carretera. Tenemos de cualquier forma que nos pintemos al otro lado. El cuerpo que Cristo resucite no va a ser tu cuerpo, va a ser un cuerpo completamente nuevo. No va a ser una renovación, va a ser una nueva creación completamente. No va a usar nada de nuestro cuerpo Cristo con la nueva formación que vamos a tener, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es el alma? ¿Qué es el nepesh? El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, del intelecto y de la voluntad. Y hay dos palabras que se usan como sinónimos en el Antiguo Testamento, que es alma y corazón. Cuando dice la Biblia, sobre todas las cosas guarda tu corazón, es el alma. El corazón es el centro de mis sentimientos, de mi voluntad, de mi intelecto y de mis emociones. Emociones, sentimientos, voluntad e intelecto. Y cuando hablamos nosotros entonces del alma, nos damos cuenta que cuando nosotros nacimos como lo vimos en las primeras conferencias, con cuerpo y con alma, pero el espíritu murió con Adán. Nacimos muertos. Efesios 2:1, muertos espiritualmente ante Dios, separados de Dios, de la comunicación. Se rompió la comunicación, se rompió el contacto con la fuente de energía y nacemos los seres humanos sabemos que en lo más profundo, dice Colosenses 3:11, Dios puso la eternidad en nosotros. En los egipcios, en los jíbaros, en los aucas, en los aztecas, en los mayas, nunca ha existido una civilización, ni una tribu, ni una cultura que no haya creído en vida después de la vida. Los egipcios enterraban a sus muertos con comida, con sus armas. Algo les decía que las iban a necesitar. Los hindúes, los griegos, los babilonios, los egipcios, los sumerios, los asirios, los egipcios, todas las culturas a través de toda la historia siempre han tratado de invocar algo, inventar algo, y como no saben, agarran un tronco, fabrican un dios y se hincan ante la obra de sus manos. O agarran un yeso y fabrican con la piedra un ídolo y se hincan ante el ídolo. O si no, adoran al sol o a la luna o a una pirámide, pero el hombre es incorregiblemente, como dijo Sigmund Freud, religioso. Y esta religiosidad no la pueden explicar, ¿verdad? Los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los antropólogos o sociólogos, porque esta religiosidad es simplemente la eternidad con la cual nacimos y tenemos una sensación de que algo trasciende esta vida. Tiene que haber algo que trascienda esto. Y por eso los ocultistas, los brujos hacen comunicación con los espíritus, con el espíritu de Cuauhtémoc, con el espíritu de Cristóbal Colón, comunicarse con el más allá, los ovnis, seres extraterrestres, siempre estamos buscando algo que trascienda nuestro mundo, porque sabemos que no es todo lo que hay aquí en el planeta Tierra. Y dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. En el original hebreo dice, chueco y torcido nacieron los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad de los seres humanos. Nacimos así, chuecos. Mis sentimientos son engañosos, mis emociones son engañosas, mi intelecto está deteriorado y estoy completamente lejos de la voluntad de Dios. Tienes que nacer de nuevo, le dijo Dios al hombre más religioso de Israel, Nicodemo, Juan capítulo 3. Entonces, esta es la razón por la cual no debemos de confiar en nuestras emociones y sentimientos, porque son engañosos, torcidos, completamente desviados de la voluntad de Dios.
Y cuando comenzamos a Dios, viene la reprogramación de mis sentimientos y mi voluntad. Y ahora Dios me dice, Armando, no hagas caso de tus sentimientos, haz caso de lo que dice la palabra de Dios. Obedéceme. Y hazme caso. Es que, hermano, me dice una muchacha, me casé, me estoy enamorada de Chencho, hermano, y tiene convertible, y tiene una carrera, y tiene dinero, pero no es cristiano, pero estoy seguro que se va a convertir cuando nos casemos. Perdón. Entonces yo le digo a esta muchacha, mira, fíjate lo que sucede. Cuando una persona cristiana viola la palabra de Dios, porque cree que los fines justifican los medios o porque cree que son puros pretextos y se casa con una persona que no es cristiana, en ese momento el bien está haciendo y queda empoderado debajo del mal. Porque cuando el bien se pone bajo el mal aprisiona al bien y pierdes la brújula del Señor y tú acabas convirtiéndote en la religión de tu esposo o acabas siguiendo las cosas de tu esposo. ¿Por qué? Porque desobedeciste a Dios y Dios no puede ser burlado. Cuando tú haces un negocio y haces socio del 50% de tus acciones a una persona que no es cristiana, estás violando 2 Corintios capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y cuando me uno a las tinieblas, el mal derrota al bien. El bien solamente puede derrotar al mal mientras permanece de lejos. Alguien me ha dicho, ¿y por qué Cristo se juntaba con los pecadores? Pero se juntaba para hablarles de Cristo, por favor, para hablarles de la salvación, para llamarlos al arrepentimiento, no para echarse unas chelas con ellos. Ni para brindar con tequila de México, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Entonces, si tú tienes un amigo que es no cristiano y es tu mejor amigo, tu mejor amiga, te va a acabar jalando y te va a acabar influenciando, porque dice en Jeremías que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces, si tienes una persona que no es cristiana, es para estar hablando de Cristo y traerla a Cristo. Y si ella te rechaza y te dice, no, ¿sabes una cosa? No vuelvas a salir con esa persona. Porque salgo contigo para hablarte del Señor y para tratar de hacerme tu amigo, para ganarte para el reino de Dios. Pero si hay un rechazo continuo a esa persona que tú consideras tu mejor amigo o mejor amigo hacia las cosas de Dios, ten mucho cuidado porque Dios te puede abandonar. En el sentido no de que pierdas la salvación, sino que pierdas el poder para atraer a esa persona y esa persona te va a jalar al pecado, tarde o temprano. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la parte inmaterial del ser humano, apúntala, a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Entonces, a Dios se le tiene que conocer solo a través del Espíritu Santo. Si ninguna persona en esta mañana o en esta tarde no tiene al Espíritu Santo, aunque te pongas en flor de loto, meditación trascendental, budismo zen, y te vayas a un parque, te concentres, etcétera, etcétera, te estás comunicando con espíritus malignos que te van a engañar. Cristo dijo en Mateo 11:25 al 27, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quieres conocer a Dios? Nadie puede conocer a Dios sin antes conocer a Cristo, porque es Cristo el que nos da a conocer al Padre. Es imposible conocer a Dios sin Cristo primero, porque Cristo lo vino a revelar y Él es el que nos lleva al conocimiento del Altísimo y del Señor de los cielos y de la tierra. Muy bien, una vez que vemos esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, que entonces se sale al morir el alma y el espíritu. Ahora vayamos a Apocalipsis, capítulo 6, y veamos dónde están los que salieron de sus cuerpos, si están dormidos o roncando. Nada de eso. Apocalipsis 6, versículo 9 al versículo 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, en el cielo, Juan veía, con sus ojos que tenía abajo o con sus ojos espirituales. Juan, cuando subió al cielo, su cuerpo se quedó abajo, ya lo vimos.
Porque la carne y la sangre no pueden de la corrupción. El Espíritu del capítulo 4 dice, oyó una voz que dijo, sube acá, y subió al cielo. Se desprendió, se salió de su cuerpo y fue en el Espíritu al cielo. Y en el cielo vemos que el Espíritu tiene ojos que no son físicos. Y cuando tú eres cristiano, comienzas a adquirir ojos espirituales y oídos espirituales y lengua espiritual. Dice 1 Corintios 2 que hablamos palabras acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oímos los que dijo Cristo, el que tenga oídos, oiga. Oídos espirituales se refería a él. Y el que tenga ojos, que pueda ver. Entonces, en el cielo, los ojos que operan no son los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Y Juan los que están en la otra vida pueden ver. ¿Y qué cosa fue lo que vio Juan? Las almas bajo el altar de los que habían muerto como mártires. Tal vez fueron los que mató el anticristo. Y Juan los estaba viendo. Y no se puede ver algo que es incorpóreo, inodoro e incoloro. No son otra vez como Gasparín el fantasma. Algo vio Juan y tenemos un cuerpo intermedio, 2 Corintios 5, el 1 al 7, mientras se nos da el cuerpo resucitado, glorificado en la resurrección de los muertos. Entonces, si tú te mueres ahorita, te vas inmediatamente ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, y mientras viene la resurrección, necesitas una cobija allá arriba. Necesitamos una manta, necesitamos algo, porque el alma y el espíritu siempre están vestidos por toda la eternidad. Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz, las almas que han muerto pueden ver, pueden oír y pueden comunicarse en el cielo. La voz, las ondas sonoras viajan en el cielo, el sonido viaja en el cielo. Y estaban hablando y estaban cerca de Dios. Y Juan estaba oyendo y estaba viendo. El espíritu de Juan en el cielo no eran ni sus ojos ni sus oídos, eran ojos y oídos espirituales. ¿Y qué es lo que oía Juan? Que el Espíritu Santo nos reveló. Tan importante. Vean lo que oyó Juan de estas almas. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las almas en el cielo están conscientes y están conscientes de los eventos que están pasando en la tierra. Nos ven, se asoman y saben lo que está pasando. Y están preocupadas en este caso las que vio Juan, porque le están diciendo a Dios, Señor, siguen las guerras, la violencia, los secuestros, las violaciones, los robos, los crímenes, tanto desgracia, tantos cánceres. ¿Cuándo, Señor, se va a acabar todas estas cosas? Y ellos no estaban pidiendo venganza, estaban pidiendo una vindicación que es muy diferente. Se los voy a explicar. Porque muchos dicen, no, es en el cielo, estaban pidiendo venganza. Y una cosa es venganza y otra cosa es vindicación. Venganza es cuando tú quieres vengar algo que te hicieron y pagar con la misma moneda. Y vindicación es establecer la justicia. Les voy a dar el ejemplo. Un juez, si tú eres abogado lo vas a entender con más claridad. Un juez, cuando condena a un reo, el reo no le puede decir, usted me está echando 50 años de edad porque se están vengando de mí. Por el amor de Dios, ¿verdad? El castigo que se te va a aplicar, pitirijas, tijas, cuijas, no es venganza, se está vindicando la justicia. Porque la justicia exige que se cumplan con 50 años de prisión los crímenes que tú hiciste. Yo no tengo nada contra ti, yo soy el juez, simplemente estoy aplicando la justicia. Esa es la vindicación. Cuando haces tú algo malo, cuando te hacen algo malo y tú no te vengas, Dios te vindica como vindicó a José con sus hermanos. Lo quisieron matar, lo vendieron a los mercaderes de Egipto y cuando él no guardó rencor ni amargura contra ellos, Dios vindicó a José. Y llegaron sus hermanos a hincarse delante de él, a reconocerlo que realmente José tenía un corazón santo y puro delante de Dios. Dios nos vindica tarde o temprano si nosotros seguimos el bien. Entonces, estas almas en el cielo estaban pidiéndole a Dios que por favor se apure. ¿Y ustedes tienen el mismo clamor? Yo por lo menos una vez a la semana, de veras le digo a Dios, cada vez que veo todo lo que está pasando en el Medio Oriente, el degollamiento de las personas, la decapitación, los crímenes,
Mi esposa está en un ministerio que es de tráfico humano y mi esposa está involucrada en un ministerio que se llama Tamari, que protege a las mujeres que sufren violencia. Porque mi esposa fue abusada antes de casarse, ¿verdad? Y ella conoce lo que es eso y ella tiene esa carga de defender a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Y estamos, ¿verdad?, tratando de ayudar a las personas que son raptadas. Tenemos contacto con organizaciones transnacionales e internacionales para poder ayudar a este grupo de personas y de niños que se están vendiendo tremendamente en el mercado, en el mundo. Y a muchos los matan para sacarles los órganos, el corazón, los riñones, y los desaparecen y aparecen como desaparecidos, nunca los encuentran y se encuentran vendiendo en el tráfico internacional de órganos. Un corazón de un niño vale $50,000. Un corazón de una persona de menos de 25 años de edad adulta vale $150,000. Por eso los trasplantes casi son imposibles, por el elevadísimo costo que te cuesta un trasplante de hígado, de riñón o de corazón. Y todo esto es en el mercado que se mueve alrededor del mundo. Entonces, a veces clamamos mi esposo y yo en la semana: Señor, ¿hasta cuándo? De veras llega un momento, ¿verdad? Ya, Señor Jesús, ya ven. Please, ya ven por nosotros. Ya acaba con todo esto. ¿Cuándo va a estar? El hecho de que Dios no haga nada ahorita no significa que no lo va a hacer. La Biblia nos revela que Dios tiene tiempo para vindicar a sus santos, para vengar la sangre que fue derramada desde Abel. Y el hecho que no lo haga ahorita es como un señor que me dijo un día: oiga, ¿Dios es todopoderoso? Claro que sí, amén, amén. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no termina con el diablo de una vez? Y le contesté: ¿por qué comenzaría con usted? Así que dele gracias. Porque si Dios acabara con el mal, no tendría usted la oportunidad de arrepentirse. Pero Dios es lento en la misericordia y no quiere que ninguno se pierda. Y es por eso que ha extendido su paciencia. Porque aunque haya mucho mal, hay muchas almas que tienen que ser salvadas. Pero cuando se cumple el número, como dice aquí, versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Entonces quisiéramos que Dios ya hiciera justicia, pero se nos olvida que a lo mejor tu abuelita sería el infierno, o tus hijos, si ahorita hiciera justicia, ellos irían al infierno. Y en la misericordia de Dios nos está dejando a nosotros, la iglesia, antes de que nos saque de este mundo el arrebatamiento, para que ganemos las almas. Los edificios, las esculturas, las pinturas, los títulos, 5 doctorados que tuviste, 5 licenciaturas, todo absolutamente el planeta Tierra será reducido a cenizas. Todo absolutamente, menos las almas. Es lo único que tiene valor en el mundo, las almas, por las cuales el Hijo de Dios dio su vida en una cruz. Y se nos manda a nosotros tener el corazón de Cristo y la mente de Cristo para vivir con compasión por las almas. Y que cada semana, yo no quiero que levante nadie la mano, desde que te convertiste, ¿a cuántas personas les has hablado de Cristo? Desde que te convertiste puedes llegar al cielo y decir: esa alma, yo me convertí por esa persona. ¿Habrá almas en el cielo que reconozcan que tú fuiste el instrumento de Dios para que ellos estuvieran arriba? ¿O te dijiste cristiano y llegabas a la iglesia y calentabas el asiento de tu iglesia y aleluya y gloria a Dios, etcétera, etcétera, y nunca hablaste de Cristo a nadie? Nunca te preocupaste por traer a nadie a Cristo. Nunca al mesero, al elevadorista, al lechero, a la humosa, a donde quiera que tú vas, podemos tener la oportunidad de hablar del Señor. Porque somos testigos y para eso el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Bueno, regresamos ahora a 1 Corintios, capítulo 15. Y una vez que hemos visto que después de la muerte no estamos dormidos en el sentido que estamos en un estado cataléptico e inconsciente, sino que estamos vivitos y coleando en la presencia del Señor, en el cielo inmediatamente. Dice en Corintios 15:51 el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. He encontrado personas que me han dicho:
oiga, señor Alducín, es que hace 80 años o el siglo pasado el rapto de la iglesia no estaba en los libros, ni los antiguos predicadores predicaban de estas cosas. Es una nueva doctrina, así me han dicho. Es una nueva doctrina. Les digo, cabezas de melón y de calabaza. Por eso Pablo dijo, les digo un misterio. Pablo, el rapto era un misterio que no se conocía en el Antiguo Testamento. Solamente se conocía la resurrección, pero no que iba a haber una generación que tal vez seamos nosotros, que no vamos a morir, que no vamos a gustar lo que es la muerte. De repente, ahorita saliendo, a lo mejor nos vamos todos, se queda la ropa, el anillo, todos los guaraches, los calcetines, y nos vamos al cielo y el mundo se queda. Desaparecieron millones de cristianos. Se van a congestionar los noticieros de televisión, va a haber pilotos que se van a estrellar porque no van a tener el piloto, un tráfico impresionante en las carreteras porque desaparecieron los choferes, las cunas de los bebés van a desaparecer, las mamás que no eran cristianas, ¿dónde está mi bebé? ¿Quién se lo llevó? Etcétera, etcétera. Va a causar un caos internacional. Y la respuesta tiene que venir, se los llevaron los ovnis. Yo tengo una conferencia que acabo de dar el mes pasado en el World Trade Center de México, en la Ciudad de México, que se llamó OVNIs, Demonios y el Anticristo. La pueden ustedes conseguir en YouTube. OVNIs, Demonios y el Anticristo se llama la conferencia. Y ahí explico claramente, ¿verdad?, que desde 1948, no es coincidencia, cuando Israel regresa, comenzaron las apariciones de los ovnis. Y para nosotros no son ovnis, son ovis. Objetos voladores identificados. Una vez tuve un argumento con un ufólogo, se llaman los especialistas en los ovnis, y me dice, ustedes los cristianos, esto fue una escuela, y me dice, ustedes los cristianos, señor Alducín, no creen en los ovnis, ¿verdad? ¿Y cómo pueden ustedes negar los videos y algo que es real? O sea, se han fotografiado, hay testimonios de personas. Y le dije, usted está equivocado. Nosotros no negamos esto que es, como usted dice, corroborado por la misma ciencia. Es más, la Organización de las Naciones Unidas nombró a una señora oficialmente para investigar el fenómeno extraterrestre. Porque la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está convencida que es real la aparición de objetos voladores no identificados. Y le dije, nosotros no negamos que esto sea real, pero estamos seguros que los tripulantes no son marcianos ni jupiterianos, son fenómenos de la materialización de energía de los ángeles caídos, que están preparando el escenario para que cuando desaparezcamos millones de personas, el mundo puede decir, los extraterrestres se llevaron. Y cuando aparezca el anticristo, con poderes sobrenaturales, sobrehumanos, lo van a considerar un extraterrestre. ¿Y quién como él? Nadie podrá luchar contra él. Y el líder religioso que aparezca lo van a adorar como un santo porque está haciendo milagros. Porque cualquier milagro hace que las personas se hinquen sin saber que los milagros tienen el origen o satánico o de Dios. No todos los milagros vienen de Dios. Satanás tiene el poder de materializar la energía. Entonces, este misterio que Pablo está relatando nos dice, ¿cuál es el misterio? Que no todos vamos a morir, no todos vamos a dormir, sino todos seremos transformados, cambiados. En un momento, va a ser instantáneo, en un parpadeo de los ojos. Y dice a la final trompeta, muchos han dicho que es a la final trompeta del Apocalipsis. Un error también doctrinal. ¿Por qué? Porque las trompetas del Apocalipsis son para el juicio, son de juicio. Y aquí es la trompeta para llamar a los santos a el cielo. Si nosotros estudiamos en el libro de los Números, las trompetas que se usaban en el pueblo hebreo, vamos a encontrar que se usaba un shofar, que es un cuerno de carnero. Síganme con cuidado. Cuando acampaban cuando acampaban todos los israelitas, las 12 tribus alrededor del tabernáculo, oeste, oriente y occidente, cuando acampaban alrededor, siempre el tabernáculo miraba hacia el oriente. Y cuando necesitaban, no tenían iPhones, no tenían correo, no tenían teléfono, para poder movilizar al pueblo, cerca de 2 millones de personas, usaban los sacerdotes shofares y tenían 2 toques. Escuchen,
El toque para que se reunieran todos en el campamento era así. Seguido, sin parar. Y cuando era una emergencia, córranle, empaquen las cosas porque nos vamos, porque el enemigo nos ataca. Era cuando era intermitente, era de emergencia. Y la trompeta que se va a sonar es la de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Porque Cristo cuando vino cumplió 4 fiestas y faltan 3 que se cumplan. Las 7 fiestas de Israel están relacionadas con Jesucristo y las 3 que faltan son las de las trompetas, la de Yom Kippur y la de los tabernáculos. Las tabernáculos las vamos a cumplir en el milenio, pero faltan las trompetas y cuando venga Cristo en las trompetas es el arrebatamiento de la iglesia. Y las 3 fiestas que faltan caían en el mes de Tishri, que es el mes de septiembre. Tal vez por eso fue el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, los acontecimientos que han conmocionado al mundo han sido en septiembre, ahorita se esperan las lunas de sangre en septiembre, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo, no digan, el hermano dijo que en septiembre nos vamos. Tengan cuidado lo que oyen, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que coincidieron las fiestas y que la final trompeta que se está estableciendo aquí Pablo se está refiriendo es la última trompeta de la fiesta de las trompetas. No puede ser la última trompeta de Apocalipsis porque esas son para juicio y estas son para Dios nos está llamando y solo nosotros la vamos a oír. Así que acostúmbrate a lo que acabo de tocar ahorita. Ándale. Y por eso los shofares, ¿verdad? Tú vas a Israel y te venden los shofares y es dificilísimo tocar. Si la trompeta es difícil tocarla, más un shofar. Pero el toque es increíble. Nadie suena como el cuerno de un carnero o los shofares. Entonces, veamos ahora, regamos a Tesalonicenses y dice así la explicación. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado cuando venga el Señor o hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, si viene Cristo hoy en la tarde, hoy en la noche, a las 10 de la noche, vamos a suponer, antes que nosotros seamos arrebatados, van a resucitar todos los que murieron de Pentecostés a nuestros días. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Vean lo que dice el versículo 14. Porque si creemos que resucitó, murió y resucitó, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hasta Pentecostés fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Estamos en Efesios, dice, en Él. Dice Romanos 6 que fuimos sepultados con Él, identificados en su muerte, en su sepultura, y cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Estas son cosas que la mente humana no puede captar. Es tremendo espiritualmente, pero Dios nos considera ya sentados con Cristo, reinando con Cristo posicionalmente, aunque en la práctica tenemos que seguir luchando contra el pecado y contra las enfermedades. Entonces, solamente desde Pentecostés se formó la iglesia y desde Pentecostés los que reciban a Cristo estamos en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Los otros cristianos o fieles que murieron antes de Pentecostés van a resucitar hasta la segunda venida de Cristo. Daniel 12, versículo 2. Muchos los que duermen en la tierra serán despertados, dice muchos, no todos, unos para vida eterna, otros para confusión perpetua. Y aquí está hablándole Dios, el ángel a Daniel, acerca de los que mueran en la tribulación. Ahora, cuando nosotros resucitemos, ¿quién fue el primero en resucitar? Cristo, después seguimos nosotros. Vean cuántas resurrecciones va a haber. Después de nosotros van a resucitar los 144,000. Después van a resucitar los 2 testigos, Apocalipsis 11. Después van a resucitar los santos del Antiguo Testamento, llevan 5 resurrecciones. Y después van a resucitar al final del milenio los que entraron sin cuerpos al reino milenial cuando Cristo venga y no estaban glorificados y van a tener que resucitar para vivir en la eternidad y en la nueva Jerusalén con Él.
Entonces la Biblia menciona más de 5 o 6 resurrecciones. La primera fue Cristo, primero es Corintios 15:52. Primero es Cristo y las primicias después, que somos nosotros. Y después los que durmieron en él. Ahora sigamos lo que dice el relato. Versículo 16. Porque el Señor mismo, Cristo mismo, a todo color, en persona, físicamente, bajará del cielo. Y él bajará acompañado de Miguel, que es el jefe y comandante de todas las huestes de ángeles del cielo. Van a ser millones de ángeles cuando venga Cristo. Ninguno va a tocar la tierra, todo va a ser en el aire. Cuando llegamos de repente, ¡pum!, y nos salimos y estamos con él en el aire. Los arcángeles van a bajar con él, se va a tocar la trompeta de Dios y entonces él va a descender del tercer cielo al primer cielo, a la atmósfera. Y en ese momento todos los que están en las tumbas van a resucitar de Cristo a nuestros días, los que murieron en Cristo, los que estaban identificados, bautizados en el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, judíos, griegos, mexicanos, colombianos, bla, 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 bla. Y dice la Biblia en el versículo 17, luego nosotros, o sea, primero la resurrección de los que murieron en él, y entonces nosotros, en fracciones de segundos, en un parpadeo, vamos nosotros, dice la Biblia, a ser arrebatados. La palabra arrebatado es muy importante en el griego, apúntala. Es la palabra griega arpazo, con Z, arpazo, que significa ser sacado de en medio súbitamente o con fuerza. ¿Por qué se usó rapto? Porque la palabra en latín raptus, y arrebatados es castellano y arpazo es griego. Y como la Biblia del Nuevo Testamento fue escrita en griego, se usó la palabra arpazo. Pero cuando usamos rapto, es un sinónimo y la gente nos entiende. El rapto de la iglesia es la palabra más común. Bueno, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ya, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, ¿verdad? Oye, hermano, y si se queda mi abuelita ahí en la tierra, y si se queda mi hijo y veo que se quedó mi hijo, ay, Señor, mi hijo, ¿no te lo quieres traer también a él, por favor? ¿Sabes una cosa? Los sentimientos aquí abajo en la tierra van a ser transformados y las emociones completamente en la nueva creación que Dios va a hacer de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Cristo cuando vivió, estaba un día enseñando a los discípulos en un cuarto y de repente alguien oyó y fueron a contestar a la puerta. Y uno de los discípulos desde la puerta le gritó al Señor, Señor, es tu mamá y tus hermanos. Pregunta, ¿por qué no entraron al discipulado? ¿Por qué no entraron al estudio? ¿Por qué no estaban con Cristo? Porque dice la Biblia que no creían en Él. María no creía en Él. María, aunque sabía lo que el ángel le reveló y le dijo que una espada traspasaría su corazón, María al pie de la cruz entiende finalmente cuánta obstrucción espiritual, porque el Espíritu Santo no ha venido, que Él era el Hijo de Dios. En las bodas de Canaán quería que lo siguiera obedeciendo. Haz esto, y le contesta a Cristo, mujer, entiende, mi hora no ha llegado. Por el amor de Dios, mamacita, pórtate bien. En otras palabras, te hablan tus mamás y tus hermanos, y Cristo, ¿qué les dice? Espérenme tantito, ¿no? Mi familia es primero. No dijo eso. Mi madre y mis hermanos aprovechó para dar esta lección. Son los que hacen la voluntad de mi Padre y lo obedecen. Mi madre y mis hermanos, ahorita nosotros aquí somos la verdadera familia. Si mi abuelita no se convierte, si mi mamá no se convierte, si mis hermanos no se convierte, ustedes son mis hermanos, ustedes son mis madres, ustedes son mis padres, ustedes son mis hermanos en Cristo. Por eso es la importancia de amarnos incondicionalmente y soportarnos y tolerarnos y vestirnos de mansedumbre y de reverencia y de humillación, porque somos hijos de Dios. Y si yo veo que alguien, un hermano, un hijo mío, lastima a otro hijo mío, me voy a doler y voy a castigar a mi hijo. Y cuando nosotros nos peleamos como cristianos, estamos peleando a un hermano y a un hijo de Dios, y Dios está enojado contigo. Porque entre nosotros no puede haber rencores, ni amarguras, ni estarnos atacando los unos a los otros, no importa la denominación.
Somos hijos de Cristo, estamos en desacuerdo en muchas cosas, nos vamos a poner de acuerdo arriba, pero aquí abajo amémonos como Él nos amó, porque por el amor que tengamos, el mundo sabrá que somos hijos de Dios. Ahora bien, el momento en que resucitemos, la pregunta finalmente es, ¿cómo será nuestro cuerpo? ¿Me parecería a John Travolta? ¿O a Tom Cruise? ¿O a Brad Pitt? ¿O a Madonna? ¿O a fulano de tal? Qué interesante es, vamos a Filipenses, vean todo lo que la Biblia nos revela, pero tú viendo telenovelas, Dios mío santo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Esta es la vida del cristiano, estamos en una continua esperanza de que venga. Estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, o sea, cambiará completamente nuestro cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, igual al cuerpo que cuando Cristo resucitó tenía después de haber muerto en la tumba en Jerusalén. Para que nuestro cuerpo sea igual al cuerpo, con la semejanza, con las características que el cuerpo de Cristo tenía. Ahora viene la otra pregunta para terminar. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo y qué características tenía? Número 1. Cuando Juan se acercó a la cruz, vio una gota de sangre mezclada con agua que salía del costado de Cristo. Porque los soldados romanos, sobre todo los centuriones, que eran los jefes de los soldados, tenían la obligación de jamás bajar a nadie de ahí cuando tuvieran el 100% de seguridad que había muerto. Porque ahí de ellos, si bajaba alguien todavía estaba coleando, ¿verdad? Tenían que asegurarse que estaba completamente muerto. Entonces el centurión, como no le golpearon las piernas a Cristo, ni le rompieron las piernas, que era la costumbre de los crucificados, les rompían los meniscos de las piernas para que se colgara el cuerpo y murieran. Si no habían muerto, se morían de asfixia. Ya no podían, el cuerpo ya no podía hacer esto y se morían sin aire, se asfixiaban. Pero a Cristo no le rompieron las piernas. Fue el único crucificado que no le rompió las piernas porque se profetizó que no romperían ningún hueso. Entonces el centurión agarra la lanza y le atraviesa del lado izquierdo al lado derecho a Jesucristo, lo atraviesa de lado a lado, traspasando el pericardio, que es la capa que envuelve al corazón. Y cuando Juan se acerca y escribe hace 2000 años, señores cardiólogos que nos escuchan, ateos o escépticos, vio una gota de sangre mezclada con agua, y la cardiología moderna testifica que cuando esto se combina, el agua con la sangre, es por una rotura del pericardio, de la capa pericárdica, que es la que envuelve todo el corazón. Esto nos explica, esto es impresionante, el Salmo 22. Porque el Salmo 22 es un salmo que escribió David 1000 años antes de la crucifixión. Comienza, Dios mío, ¿por qué me desampararon? Y explica lo que Cristo estaba experimentando en la cruz. 1000 años antes de que Él fuera crucificado. Y pone, clavaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa jugaron suertes. Y entonces dice el Salmo, mi corazón fue como la cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Pregunta, ¿de qué clínicamente, cómo podemos decir que ocasionó la muerte de Cristo? ¿No murió de asfixia? No murió de desangramiento, porque cuando ya se salió la sangre mezclada con agua, ya no tenía una sola gota de sangre en su cuerpo. El corazón fue como cera. Lo que ocasionó la muerte de Cristo fue que el corazón le explotó de dolor. Cuando nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo, el santo, hecho más sublime que los cielos, no lo pudo tolerar ni soportar, ser separado de su Padre. Y eso fue lo que provocó su muerte física. Se hizo maldición en nuestro lugar, y lo que Él no merecía, lo hizo porque te ama.
porque dio su vida por ti. En segundo lugar, vamos a Lucas capítulo 24 y veamos otra característica de Jesús cuando resucitó. Esto es también muy interesante. Dice Lucas 24. Estamos viendo nuestro cuerpo, igual al de Cristo, ya no va a funcionar con la circulación de la sangre. Ahorita nuestros cuerpos necesitan la sangre porque la vida, antes de que se descubriera la circulación de la sangre, en Levíticos 17:11, 3000 años antes de que se descubriera, señores médicos, la circulación de la sangre, la Biblia decía, la vida de la carne está en la sangre. Y es interesante que la palabra vida, ahí en Levítico 17:11, sea la palabra hebrea nepesh, que es alma. Escuchen, el alma está en la sangre. El alma se transmite en la sangre. Por eso la sangre de José no podía ser transmitida a María, porque hubiera sido un alma pecadora, la del Hijo de Dios. Dios tenía que poner el cromosoma Y en María para que el Hijo de Dios naciera sin pecado, transmitido por la infección del ser humano. Entonces no vamos a tener sangre, vamos a estar regidos por otras leyes fisiológicas. Dice en Lucas 24, versículo 36, mientras ellos hablaban de estas cosas, aquí estamos viendo a los judíos, a los discípulos, apóstoles, ya caminando, todavía Jesucristo ya había resucitado. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, shalom, shalom, shalem, tranquilos, calmados, mantengan la serenidad interior, que es lo que la palabra shalom abarca como 10 traducciones la palabra shalom en el hebreo. Es un estado de bienestar, de tranquilidad, de seguridad, de esperanza, donde no eres perturbado por nada. Puede el mundo estar temblando, puede caer el petróleo, pueden caer los billetes de dólares, puede haber una guerra, pero tú estás completamente como un pajarito junto a una cascada inmensa. El pajarito está dormidito, ni pío, pío, pío hace, porque sabe que la cascada nunca llegará a él. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estar en medio del huracán y de los problemas, pero sabemos que estamos seguros en las manos del Señor. Para siempre. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, y yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen por ahí algún guisado colombiano? La Biblia menciona casi siempre los pescados y la miel como los alimentos el mejor alimento que puede el ser humano tener, el pescado y la miel. Y está demostrado con el tiempo, ¿verdad? Que la miel la puedes tener, nunca se echa a perder la miel. Es impenetrable por ninguna bacteria ni por ningún microbio. Bueno, haciendo un lado esto, vemos que el cuerpo de Cristo no tenía sangre. Al mismo tiempo, el cuerpo de Cristo era un cuerpo que se materializaba y se desmaterializaba a voluntad. Podía atravesar las paredes y podía ser tocado, y tocaban algo sólido los discípulos. Y en tercer lugar, nuestros cuerpos nuevos vamos a seguir comiendo. Adán, antes de pecar, comía. Entonces, y dice en Apocalipsis 22 que habrá el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿No se han preguntado esto? El árbol de la vida aparece en Génesis 2 y en Apocalipsis 22, nada más. El árbol de la vida. Antes del pecado participaban del árbol de la vida, y después del pecado dejaron de participar del árbol de la vida. Ahora participamos del árbol de la vida, que es una representación de Cristo, pero cuando muramos con cuerpos ya glorificados, vamos a participar del fruto que Adán rechazó. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios nos muestra que aún resucitados y eternos con Él, jamás seremos dioses. Siempre dependeremos de Él.
Ningún ser humano será autónomo jamás en toda la eternidad y ni jamás tendremos la deidad. Porque Dios es el único que existe con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, esta es la cuarta. Y la última característica está en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice la Biblia que ya al final, cuando ya Cristo se apareció a más de 500 personas durante cerca de 40 días en Jerusalén y los alrededores, entonces ya llegamos al momento de la ascensión, cuando ya Jesús deja el planeta Tierra y ya no vuelve a regresar, más que cuando se le aparece a Juan para que escribe el Apocalipsis. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. De repente estaban con él y de repente comenzó Jesús a violar la ley de la gravedad. La ley de la gravedad ya no operaba en el cuerpo resucitado de Cristo. Vamos a tener como cuarta característica que vamos a poder volar. No sé cuántos de ustedes han soñado que vuelan. Siempre me sorprendo con la misma respuesta. Casi la mayoría hemos soñado que volamos. Yo tengo como 3 o 4 meses que ya no sueño que vuelo. Pero por lo menos 2 o 3 años, así de repente sueño no con la capa roja, ¿verdad? Ni con la S aquí, ni con la camiseta azul, sino que de repente así y me dirijo y bajo, etcétera, etcétera, y me transporto. Esto es interesante porque nunca se habían preguntado ustedes que si Cristo cuando regrese va a morar en Jerusalén y el planeta Tierra ya no va a haber mar, el mar va a desaparecer y el planeta Tierra va a seguir teniendo naciones, como dice Apocalipsis 21 y 22, ¿cómo entonces nos vamos a ir si México no es México, va a tener otro nombre? Los que estemos aquí en este lado occidental, ¿cómo iremos al oriente una vez al año? Si no va a haber aviones, no va a haber motores de gasolina, no va a haber absolutamente nada, vamos a regresar a la agricultura, vamos a regresar completamente, pero ¿cómo vamos a ir de año en año? Caminando nos tardaría quién sabe cuántos años en llegar a Jerusalén, pues vamos a ir volando. De repente atravesamos, ¿verdad? Todos cientos de millas o de kilómetros y estamos en Jerusalén y regresamos a casa otra vez. ¡Qué bendición tan grande! ¿Y tú que querías ser Superman? Bueno, damos gracias por la palabra de Dios. Han sido ustedes un público admirable. De veras, como esponjas han recibido la palabra. Gracias por sus vidas. Muchas gracias. Las preguntas, ¿verdad? Una ronda de preguntas rápidas, doctor Alduzo. Pregunta, quisiera saber si la Biblia admite la presencia de extraterrestres en la Tierra. ¿De quién? Extraterrestres. Dice, toman como evidencia la construcción de las pirámides y de Machu Picchu, entre otros. Bueno, esos extraterrestres son los ángeles caídos, que han dejado su huella, ¿verdad? ¿Quién les dio esa sabiduría a los mayas para poder hacer lo que hicieron con los calendarios sin computadoras, sin calculadoras, sin telescopios? ¿Qué civilización, qué conocimiento le dio a los egipcios o a los que hicieron las pirámides de Egipto para hacer que rocas de 15 toneladas que ni siquiera existen en el Cairo, ni cerca de Egipto, de dónde las trajeron todavía no saben, pueden haberlas puesto junto y partirlas como mantequilla, ensamblarlas una a otras, como las de Machu Picchu, como las de Stonehenge? Todo esto es obra de que el mundo ha sido visitado por extraterrestres. Nada más que estos extraterrestres, la Biblia es la única que los desenmascara. Y no son extraterrestres, ¿verdad?, de Júpiter o de Marte, son ángeles caídos que la Biblia revela que vienen al mundo a proporcionarnos conocimiento para comprar nuestras almas y engañarnos y llevar al final al mundo a su propia autodestrucción. Entonces, claro que existen los extraterrestres, pero son los ángeles caídos y los que sirven a Dios, que nos ministran y nos ayudan a que nuestro pie no tropiece en piedra. ¿Qué significa el arrebatamiento de los 144,000? ¿Qué significa? Dice, ¿qué significa el arrebatamiento de los 144,000? Pues que fueron arrebatados, ¿verdad?
Bueno, eso es desde ese punto de vista. Y en segundo lugar, creo que sí estoy tratando de captar la pregunta. Tal vez, ¿qué significa teológicamente? ¿No? Me imagino que es eso. Bueno, es importante que entendamos lo siguiente. La iglesia tiene que salir del mundo para que Israel vuelva a entrar al campo a jugar en lugar del Barcelona. Entonces es importante que los judíos vuelvan, por eso dice Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, 3 capítulos de Romanos dedicados a explicarnos que Dios no ha terminado con los judíos. Están en la banca, ahí está el Chicharito en la banca todavía. Y después le dan su chance, ¿verdad? Para que meta el gol y pase el Real Madrid, ¿verdad? A la liga. Entonces ¿cómo que hay? Cuando los judíos, ¿verdad? Salgamos nosotros, la banca, que están en la banca, van a entrar al partido y entonces será predicado el Evangelio eterno y Dios escogerá 144,000 judíos que pueden ser colombianos, porque hay judíos colombianos sin que tú lo sepas, hay judíos mexicanos, hay judíos etíopes, hay judíos franceses. Repito, las 10 tribus se perdieron y fueron dispersas por todo el mundo. Y hay cantidad de judíos que no saben que son judíos. Y Dios va a levantar de todas las naciones, va a ser el último ejército de Dios. Entonces significa que Israel vuelve otra vez a entrar al campo, al escenario, y ahora le toca a Israel la evangelización última del mundo. ¿Hay alguna información genética que pueda determinar que una persona sea homosexual o lesbiana? Si hubiera algún gen que determinara eso, entonces no habría ninguna responsabilidad y la Biblia sería mentirosa. Porque entonces yo no tendría ninguna base para poder condenar a una persona que ha escogido ser mujer y es hombre, o a un hombre que ha escogido ser hombre y es mujer. Entonces no hay ningún gen absolutamente que demuestre eso. Esto es una aberración completa que han tratado de usar para justificar precisamente un pecado de homosexualidad o de lesbianismo. Quiero decirles que de acuerdo al doctor James Dobson, que es un psiquiatra, psicólogo norteamericano cristiano en Los Ángeles, de acuerdo a sus investigaciones, la mayor parte de los homosexuales vienen de hogares de matriarcado, donde en el hogar no había una figura masculina como el patrón. Era la mamá la que mandaba y la que daba las órdenes, donde el papá perdió completamente toda la autoridad y la mujer tomó la autoridad. El niño varón necesita un patrón de un hombre. Esto es indispensable para su crecimiento y salud psíquica normal y espiritual. Entonces, la mayor parte de ellos han sido de estos hogares, y otra parte, dice el doctor Dawson, la mayor parte también de los homosexuales, casi un 50 y 50%, han sido personas abusadas en su infancia o en su juventud sexualmente. Hay muchachas que desgraciadamente tienen una experiencia sexual antes de casarse a los 14, 15, 16 años de edad, y fue horrible esa experiencia, y entonces agarran un odio inconsciente contra los varones, y en ese momento Satanás te manda una señora: véngase para acá mi nena, aquí te cuido yo, etcétera, etcétera, y sin que se den cuenta comienzan a desarrollar un amor hacia las mujeres y un odio hacia los varones, y cuando se dan cuenta ya cayeron en la trampa de Satanás, y no son lesbianas porque hayan nacido, sino porque están lastimadas emocional y psíquicamente. Lo mismo con los varones. Muchachos, que mi esposo y yo, a todos los homosexuales y los que tenemos en la iglesia, porque tenemos muchos y los aceptamos, pero les decimos los aceptamos porque la iglesia es un hospital, pero ustedes tienen que cambiar su conducta y echarle ganas y discipularse y confesar su pecado, y si a los 6 meses o un año no han cambiado, no los mandamos a un campamento de jóvenes, ni que enseñen la escuela dominical, ¿verdad? Tampoco. Tienen que pasar 4 o 5 años, ¿verdad?, para que podamos realmente ver que hay fruto. Decía David Wilkerson, un grande hombre de Dios que fundó los Teen Challenge, el desafío de la juventud, los centros de rehabilitación más grandes cristianos del mundo. Él el pastor en Times Square de la iglesia pentecostal Asambleas de Dios. Y decía David Wilkerson que de todas las personas que ha conocido, heroinómanos, cocainómanos, marihuanos, etcétera, etcétera, el homosexual es la persona más difícil de rehabilitar, pasando los 25 años de edad. Antes de los 25 no están tan lastimados y hay mucha oportunidad de salvarlos, pero ya a los 30, 40, si siguen practicando eso, es 10 veces más difícil. Doctor Alducin, ¿es bíblico la doctrina de cubrir los objetos y personas con la sangre de Cristo? No. Ejemplo, yo cubro con la sangre de Cristo mi casa.
¿En qué Biblia está eso? Ni en los mormones está eso tampoco, ¿verdad? Yo creo que ni en el Corán está eso. Esas son costumbres y tradiciones que hemos inventado. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? La sangre es la vida. Cuando Jesús derrama su sangre, ¿qué derramó? Su vida, porque la vida está en la sangre. Entonces, cuando tenemos a Cristo entre nosotros, ¿a quién tenemos? La vida de Cristo. Y cuando decimos, la sangre de Cristo me cubre, ya estoy cubierto, porque lo tengo a Él dentro de mí. Entonces no necesito que te cubra la sangre de Cristo, porque no aparece, ya fuimos rociados con la sangre de Cristo, dice 1 Pedro, cuando recibimos a Cristo dentro de nosotros, y fue su sangre la que nos dio la vida, porque es la vida la que está en la sangre. Como tampoco ya hay que ungir mi coche cuando compro un carro, mi casa, para que no entren los demonios, porque todas esas cosas pertenecieron al Antiguo Testamento. Ahora es la oración, tengo mi casa, mi coche, mi motocicleta. Padre, te encargo mi casa, reprendemos todo espíritu de aquí. Esta casa es usada para la gloria de Dios, mi carro es para la gloria de Dios. Guárdanos de choques y accidentes, pero estar ungiendo las cosas perteneció al Antiguo Testamento porque el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. La única parte que se usa el aceite en el Nuevo Testamento es en Santiago 5, unjan a los enfermos y los líderes y la oración de fe salvará al enfermo. Pero estar ungiendo y bajo la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, son frases que hemos acuñado, ¿verdad? Y queremos, yo entiendo lo que quieren decir, ¿verdad? Te cubro bajo la sangre de Cristo, o sea que estoy diciéndole a mi hijo, ¿verdad? Que el Señor te proteja, pero si mi hijo se porta mal, ni la sangre de Cristo lo va a cubrir. Entonces no es mágico esto. Casi es como el agua bendita. Si el alma está en la sangre, donar órganos y transfusiones de sangre es un error. No, absolutamente. Este es el error de los testigos de Jehová. Como ellos saben que la sangre, el alma está en la sangre, evitan las transfusiones y prefieren morir a que les transfundan sangre. Han sido demandados por la ley en Estados Unidos los testigos de Jehová por eso, porque cuando se necesita una transfusión de sangre no la hacen. Entonces es imposible que digamos, ¿verdad?, que va a ir el alma ahí transfundida, porque no es correcto eso. Cuando Dios sopla sobre Adán el soplo de vida, se trataba del Espíritu Santo que después de la caída por el pecado se separó y trajo muerte espiritual. Así es, efectivamente. Antes de la caída, ¿qué tipo de espíritu había en Adán? No, o sea, antes de la caída el ser humano fue habitado por Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu se movió sobre la faz de las aguas, versículo 2 del Génesis. Y después de la caída el Espíritu Santo se sale de Adán y el ser humano queda dependiendo no solamente empíricamente de sus 5 sentidos, que son las ventanas del alma. Mis ojos, mis oídos, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, etcétera, etcétera. Y dependemos de eso. Y por eso muchos ateos dicen, yo no creo lo que no veo, ni lo que no oigo, ni lo que no toco, ni lo que no huelo. ¿Verdad? O sea, si está fuera de mis 5 sentidos, no lo creo. Y eso es absurdo, ¿no? Porque tampoco, como dijo un ateo que llegó en México, en Tabasco, en un caballo, un gobernante que llegó a un pueblo y les dijo a los cristianos, una iglesia evangélica, les doy 3 minutos para que me muestren que Dios existe, si no quemo la iglesia. Y todos se volteaban, demuéstrenme que Dios existe, y lo quiero ver. Y entonces una viejita saca una naranja y la parte a la mitad. Y le dice, oiga general, ¿ve usted esta naranja? Claro que la veo, vieja tonta, pues no estoy ciego. Bueno, me la voy a exprimir. Y hace la viejita esto y se le exprime en la boca. Y le grita al general, ¿a qué sabe? Vieja tonta, lo tengo que probar. Y le contesta, pues así es Dios. Lo tiene usted que experimentar personalmente. Lo tiene usted que probar por usted mismo. Y no quemó la iglesia. Fue un general muy famoso que después se convirtió. Gracias a Dios. 5 años después de eso se convirtió antes de morir. Le concedió la misericordia de poder salvarse. Y así es Dios, o sea, yo te puedo traer todas las evidencias que quieras, pero si tú no quieres creer, aunque se te aparezca alguien de los muertos, no vas a creer, porque así lo has decidido en tu corazón. Siguiente pregunta. Si los ángeles están en prisiones, ¿cómo es que se materializan para los ovnis? Pero no todos están en prisiones eternas, dice Judas, los que en Génesis 6 quisieron meterse con las mujeres y alterar el genoma humano. Pero fueron un grupo de ángeles nada más, no todos los ángeles, porque hay otro grupo de ángeles caídos que siguen operando con Satanás. ¿Cuál es la raíz espiritual de la enfermedad del Alzheimer? Y también me preguntan sobre la esquizofrenia.
Bueno, espiritual. de Alzheimer no sé, ¿verdad? No soy médico especialista en eso, que le pregunten a un médico, ¿verdad? No sé realmente de dónde venga. El síndrome de Down, pues es un cromosoma que falta, ¿verdad? O que está agregado de más. Pero Alzheimer, no sé, tal vez. Me han dicho muchísimas veces que el café evita el Alzheimer, ¿verdad? Y que el ejercicio y la memorización, tal vez. Entonces parece que es genético. Hay un gran índice de enfermedades de origen genético, como la diabetes. Hay personas que son flacas y las conozco yo y tienen diabetes tipo 2. Y hay gordos, 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 tan feliz como Santa Claus que no tienen ni diabetes. Y tú lo ves y dices, Dios mío, pero ¿por qué, verdad? Si hay un gran índice de probabilidades que 5 kilos de peso que tengas te predispone a la diabetes, 5 kilos de más que tengas, y sobre todo aquí en el área del abdomen, porque hay gente entonces gorda y etcétera, etcétera, y están más sanos que tú y que yo. ¿Verdad? La genética tiene muchísimo que ver en muchas enfermedades. Así es. Doctor Alducin, usted dijo que Cuba es como una cárcel. ¿Qué opina que los diálogos de paz de Colombia se estén desarrollando desde Cuba? Ahí no me meto. No me meto porque estoy en un país que no es mi país, no sé las intenciones del gobierno actual colombiano y no puedo juzgar así porque no estoy muy inmiscuido ni profundizado en este problema político ni con las FARC tampoco. Entonces, disculpen, no puedo opinar en algo que no tengo la suficiente información, ¿verdad? Si Dios no hace acepción de personas y Él dice su palabra, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿por qué Dios, así como hizo con Juan y Pablo, no puede mostrar a alguno de sus hijos el cielo o el infierno, doctor Alducin? Porque Dios no está interesado, otra vez, ¿verdad? Dios no está interesado, dice ahí la que lo amamos sin conocerlo, en 1 de Pedro. Entonces, el justo por la fe vivirá. No es por la vista, es por lo que oímos y lo oímos por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vemos, ya no es fe. Pero si creemos lo que no vemos, Romanos capítulo 4, entonces verdaderamente estamos justificando que somos hijos de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe está relacionada con el futuro, con algo que no veo. Pero estoy convencido, aunque no lo vea, que viene a mí. La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, si no están estos factores involucrados, no es fe. Entonces, si estamos viviendo en un mundo donde necesitamos ver, ya no estamos caminando por fe. Y el diablo es especialista en tratar de que nos salgamos del camino de la fe y que dependamos otra vez de nuestros 5 sentidos. Yo no estoy en contra de las sanidades, de que los pastores en nuestra iglesia oramos por los enfermos. Mi hermano y yo hemos liberado, como ustedes no se imaginan, a personas endemoniadas casi en último grado. Hemos oído a los demonios cómo nos han hablado y nos han maldecido, etcétera, etcétera. Es un mundo que es real, que si ustedes lo vieron y son ateos o agnósticos, se dan cuenta que esto no es una paranoia en un enfermo psiquiátrico, son entes trabajando dentro de seres humanos y de animales, y oramos por los enfermos también, pero sabemos que dentro de la soberanía de Dios, a Él le agrada sanar a unos y a otros dejarlos enfermos. Cristo nos sanó siempre a todos. En la piscina de Bethesda, ¿verdad? Sacó a uno y todos los demás siguieron ahí enfermos. Entonces, es la soberanía de Dios. Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo milagros, pero no estamos buscando eso de Dios, sino que Él obre soberanamente y que sane al que Él quiera. Pero siempre tenemos que orar por los enfermos, donde quiera que tengamos la oportunidad, oremos por ellos, porque Dios los puede sanar y Dios sigue haciendo milagros, pero ya no depende de nosotros. Depende de su soberanía, ¿verdad? ¿Qué opina de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional que da profecía colectiva masiva? ¿Cuál es esa? ¿La de José Luis Ramírez? ¿Que él dice que es Dios? ¿O cuál es esa? No sé cuál es. Mira, no, eso es un movimiento político. Dice que dan profecía colectiva y generalizada. ¿Pero es evangélica o dentro de qué está clasificada? Cristiana. Si es cristiana no me meto, no quiero criticar a nadie.
¿verdad? No sé nada, no estoy informado, no sé por qué oran, por qué no oran, qué profecías dan, etcétera, etcétera. Lo único que sabemos es que si alguien está profetizando a lo que va a suceder, no es un profeta de Dios. Porque el profeta ya no es el que anuncia cosas futuras, sino el que habla para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:2. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Cuando se nombró al actual o se eligió al actual Papa, cayó un rayo en el Vaticano. ¿Esto fue alguna señal? Esa es de Darío. Yo le dije a mi esposa, esto no es una coincidencia, que haya exactamente caído en la cúpula de San Pedro, el momento en que esta persona estaba ahí, ¿verdad? Y ya los presagios que no es un buen presagio, desde luego eso sabemos que no es, puede ser una señal de Dios de que algo se viene más adelante o se avecina algo, ¿verdad? O que algo malo va a suceder, pero no sabemos, o sea, hacer especular. Lo único que sabemos es que no es coincidencia, fue algo real, fue algo impresionante que fuera en la mera cúpula de San Pedro, y esto desde luego que no es algo positivo, ni es algo bueno, ni una bendición, ¿verdad? Entonces no sabemos qué realmente detrás, qué se encuentra. Hay preguntas que en realidad la gente quiere escuchar una respuesta y veo que esta es de mis hermanos de Venezuela que nos acompañan hoy. ¿Cree usted que la situación que se vive en Venezuela, el socialismo y otros países que se unen al socialismo es parte de lo profético o tiene algún fin esta situación que se vive en Venezuela? Bueno, otra vez, sin querer inmiscuirme mucho en política, solamente puedo decir lo siguiente, ¿verdad? Que mientras no haya una oposición, no hay democracia. Y mientras algún gobierno no le permita a la oposición votar y expresarse libremente, se acabó la democracia. Entonces es una farsa, ¿verdad? Y si algún gobierno está profesando una cierta democracia y con los hechos y las acciones demuestra lo contrario, pues está demostrando completamente, ¿verdad?, que están engañados a sí mismos y que han adoptado otra clase, como tú lo acabas de decir, ya no es democracia, es un socialismo que tiene una tendencia tremenda hacia el comunismo y hacia la izquierda, hacia un gobierno totalitario y dictatorial. Doctor Alducin, ¿cómo se puede explicar la charla que tuvo Saúl con Samuel por medio de una divina? Muchos han dicho que esto no pudo haber sido una realidad porque no hay comunicación con los muertos. Sin embargo, aquí no hubo ninguna comunicación con los muertos. Cuando Saúl fue a conseguir a la bruja de Endor para tener contacto con Saúl, para tener contacto con Samuel, que había muerto y Saúl ya había llegado, podríamos decir, ya había cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Saúl ya había llegado al colmo de los colmos y ya acabó con los brujos, ¿verdad? Entonces, cuando esta mujer invoca, dice la Biblia que cuando sale Samuel de entre los muertos del Sheol, ella se espanta. Y entonces ella dice, estoy viendo a dioses, y la palabra que se usa ahí es Elohim. Estoy viendo dioses porque es el plural de Dios. Y la profecía que le da Samuel a Saúl se cumplió y el diablo es un mentiroso. Entonces, todo lo que le dijo Samuel se cumplió al pie de la letra. Tus hijos van a morir, tú vas a morir, etcétera, etcétera. Y le dio la última advertencia de Dios. Entonces yo pienso que en la soberanía de Dios las excepciones no rompen las reglas. Y Dios lo permitió en su soberanía para poder castigar finalmente a Saúl eternamente con sus hijos. Menos Jonatán, ¿verdad? Porque Jonatán fue salvado. ¿Qué papel cumple el Vaticano en las profecías bíblicas? Uy, muchísimas. Ya nos da tiempo, ¿verdad? Pues lo único que sabemos, ¿verdad? Que con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hay muchos católicos que ya están aceptando a Cristo. La Biblia fue cerrada, así fue cerrada por el Vaticano en el año 375, cuando el emperador Constantino dice que se convierte y absorbe el cristianismo como religión oficial. Esto forma parte de la historia cristiana y lo podemos hablar. Y desde el año 375, escúchenme, hasta 1961 y 62, en el Segundo Concilio Vaticano,
fue el Papa Juan XXIII, de los mejores papas que ha habido. Es el primero en que comenzó a leer la Biblia, porque se fue prohibida por más de 1800 años. Prohibida, que nadie la leyera, y la escondían del populus, de la población. Y Juan 23 abre la Biblia y comienza. Dios mío, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Y qué hace Juan 23? Comienza a ser iluminado en la soberanía de Dios, y Juan 23 comienza a quitar las imágenes, manda a quitar el latín de las misas y comienza a permitir que el pueblo lea la Biblia sin el imprimatur ni la autorización de un cardenal o de un obispo. Y desde la década de los 60 a nuestros días hay millones de católicos que, leyendo la Biblia, han recibido a Cristo como su Salvador. Y nos los vamos a encontrar en el cielo. Y hay muchos evangélicos que no nos los vamos a encontrar en el cielo. Aunque se llamaran evangélicos, van a estar en el infierno calientito, ¿verdad? Porque estamos llenos de personas en las iglesias evangélicas, y no por ser evangélico eres cristiano. O porque tu papá es monja, tu tía es monja, porque tu papá es pastor, o porque tu tía es el cardenal de no sé dónde. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, mientras tú no tengas una experiencia personal con el Hijo de Dios, tú no puedes estar seguro de tu salvación. Entonces, Dios es soberano. Ahora, claro que un católico que se convierte a Cristo tiene al Espíritu Santo y no tarda en salirse, porque Dios no nos llamó a la idolatría. Y Roma es contraria a la salvación. El mensaje que predica Roma no es el mensaje de la salvación por la gracia, es la gracia más los sacramentos, la gracia más las buenas obras. Y Roma se sigue considerando la madre de la iglesia, y fuera de Roma no hay salvación. Así que bueno, ¿verdad? Hay muchas profecías acerca del Vaticano y de la corrupción que han hecho con la palabra de Dios. Pero gracias a Dios por todos. Yo me encuentro con padres, que no les digo padres, les digo compadres, ¿verdad? En lugar de padres, sí, me siento más libre de decirles así: oye, compadre, no soy padre, no eres compadre, ven para acá, compadre. Y compartirles la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez estuve en Guatemala, me llevaron a un convento, les cuento esto rápido, es muy bueno esto, porque me llevaron a un convento de monjitas, unos pastores, y era una madre linda, la madre superiora. Y entonces les dije, ¿qué hacen aquí encerradas, hermanas? Y se voltearon, ¿cómo que qué hacen aquí encerradas? Le digo, sí, ¿qué hacen encerradas? ¿No leen la Biblia? Sí, claro que sí, pastor. Pues dice Mateo 28, 19, 20, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué hacen aquí encerradas? El diablo las ha engañado, que se queden encerradas, y si siguen encerradas, ¿cómo van a salvar las almas? Y se volteaban a ver, unas otras comenzaron a persinarse, a sacar sus estampitas. Y entonces la madre superiora me llamó a su oficina y me dijo: oiga, pastor, quiero hablar con usted. Oré con ella y recibió a Cristo. Dice, nunca lo habíamos considerado. Le dije, es la trampa más grande de los monasterios y los conventos. Dios no quiere que nos encerremos. Si nos encerramos, ¿cómo vamos a ganar las almas? Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el diablo los encierra para contradecir las órdenes de Jesucristo. Y eso fue lo que les movió el tapete, para poder entender que estaban engañadas. Yo no sé cuántos dos más se han últimas preguntas, convertido, doctor ¿verdad? Alducin. Sí. Dice, ya las dos últimas, terminamos. Luego de la resurrección nos encontraremos con nuestra familia. ¿La reconoceremos? ¿Que si vamos a reconocer? No, que si nos encontraremos en el cielo con las familias y si las podremos reconocer. Bueno, cuando Cristo llama en Mateo 17 a Juan, Santiago y Jacobo para que se transfigurara enfrente de ellos, apareció junto a Cristo Elías y Moisés. ¿Se acuerdan de este pasaje? Y los apóstoles pues no había más Polaroid, no había fotografía, nadie había retratos de Elías ni de Moisés. Sin embargo, los apóstoles los reconocieron, Moisés y Elías. Y estaban los dos hablando con Jesucristo. Y estaban tan emocionados, ¿verdad?, que ya Pedro quería hacer un tabernáculo para quedarse a dormir ahí. Y pues ya quedarse ahí, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la pregunta es ¿cómo los pudieron reconocer no habiendo ningún registro de Moisés ni de Elías físicamente? Y la respuesta es que el conocimiento espiritual se llama intuitivo.
Entonces, por ejemplo, cuando Pedro en el capítulo 5 de los Hechos llega a Ananías y Zafira, pregunta, ¿quién le dijo a Pedro que habían robado a Dios? ¿Quién le dijo? Pedro no tenía cámaras fotográficas, ni inspectores, ni satélites para estar inspeccionando la casa de todos los cristianos. Y al llegar a Ananías, dijo, ¿por qué vendiste esta heredad en tanto? ¿Por qué me vienes a engañar a mí? Estás engañando al Espíritu Santo. Y viene Zafira, la esposa, y caen muertos, y gran temor cubre a la iglesia. ¿Qué quiero decir yo? Que cuando vayamos al cielo, vamos a saber, ahí está Adán. Nunca, yo no sé ni cómo fue Adán, pero va a haber un conocimiento intuitivo, espiritual, que me va a decir, ahí ese es Pedro, ese es Adán, ahí está Moisés. Y ese conocimiento intuitivo lo estamos comenzando a experimentar ya aquí en esta tierra, como lo experimentó Pedro. Yo les digo una cosa muy sincera, sin ganas de gloriarme. Hay mucha gente a la que yo veo y siento en mi espíritu cómo son realmente en la realidad. Y siento, ¿verdad? Este es un hipócrita, lo que me está diciendo no es verdad, o esta persona oculta algo, o hay veces que veo personas con una mirada velada. O sea, yo le digo a mi esposa, ¿te acuerdas la pareja que conocimos hoy? Él oculta algo. Él no es como es, no es una persona sincera, tiene una vida doble. No sé qué sea, pero no es una persona transparente, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. Es un conocimiento intuitivo que no se obtiene a través de leer ni de investigar, sino se siente en el espíritu. Y mientras más crecemos en el Señor, más sensibles nos volvemos al discernimiento de espíritus. Hermano pastor, ¿puede repetir el sonido de las trompetas? Se grabó, ¿eh? De cumpleaños. Por tu cumpleaños. No es broma, no es broma. Es muy bromista, y yo lo llamo y le digo apóstol y me dice ¿qué hubo, querubín? Apóstol de ¿Qué apóstoles. tanto? Exacto, que el tema de la apostolitis, así rápido, rápido. No acabamos aquí ahorita con eso. No, un resumen. ¿Cuánto hay de tiempo? 2 minutos. ¿Sí? Va a ser este último tema, ¿verdad? En el año 2001, un pastor, y todo esto lo puedo decir porque es público, ¿verdad? Entonces aquí no hay nada así de ni lastimar susceptibilidades, ni mucho menos. En el año 2001, un pastor en California llamado Peter Wagner, en una reunión de una iglesia, acercó a una mujer profeta y le puso las manos y le dijo, el Espíritu dice que tú vas a ser el fundador de la Coalición Apostólica Internacional. Entonces, este hombre, a las 2 semanas de que esta supuesta profetisa le haya dado este mensaje, comenzó a hacer inscripciones cobrando $250 para que se inscribieran todos los que querían ser profetas. Y se formó la Coalición Apostólica Internacional. Posteriormente, en una ciudad de Centroamérica, se juntaron en un estadio como 50 pastores para autonombrarse ellos quiénes eran los apóstoles verdaderamente. Y de ahí para adelante, ¿verdad? Pues ahora ya casi todos son apóstoles y todos son profetas. Una vez en Enlace me entrevistaron, por eso no me vuelven a invitar, en un programa para entrevistarme y dije lo que estoy diciendo ahorita públicamente. Desde hace 2000 años, ni los padres de la iglesia, ni Juan Calvino, ni Martín Lutero, ni David Brainerd, ni D.L. Moody, ni George Whitefield, ni los grandes predicadores de la historia, ni Billy Graham, ni Luis Palau, ni Billy Sunday, nadie en 2000 años se había vuelto a autonombrar apóstol. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron escogidos por Cristo y tenían condiciones para ser apóstoles. Haber estado con Cristo desde el bautismo del río Jordán hasta su resurrección. Y como Pablo fue el único que no pudo cumplir estas condiciones, él se autonombra como un abortivo y dice, soy el último de los apóstoles. Yo, amigos míos que me dicen y los aprecio que son apóstoles, les digo, entonces Pablo fue un mentiroso porque tú eres el último. Y digo, y en la Nueva Jerusalén aparecen los nombres de los 12 apóstoles, le digo, y no encontré el tuyo. Ahora bien, la mayor parte de estas personas, y vuelvo a repetir, yo tengo mucho y los aprecio mucho, pero me da una tristeza lo que han hecho con la Biblia, usan el libro de los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2
Y esta es la piedra fundamental que la mayoría usa para justificar que el apostolado prevalece y que apareció de repente en el siglo XXI otra vez. Bueno, dicen ellos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ellos contestan y dicen lo siguiente, porque he tenido muchos debates con ellos. Y siempre les digo, vamos a la palabra de Dios y a ver quién gana. Bueno, la respuesta y el argumento es esto. Fíjese, hermano, me dicen, fíjese usted muy bien lo que dice aquí, que estos 5 ministerios están hasta que lleguemos a la unidad de la fe y no hemos llegado. Digo, mi querido hermano, usted conoce las leyes en la Biblia de lo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es una rama de la teología que nos enseña cómo interpretar correctamente la exégesis de la Biblia. Y le dije, y si usted entiende que ninguna Biblia es de interpretación privada, vayamos a Efesios capítulo 2. A ver, acompáñeme a leer Efesios capítulo 2, versículo 20. Un capítulo, 2 capítulos antes de lo que estamos leyendo, en el mismo libro de los Efesios. Y dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Entonces la Biblia dice que el fundamento, el piedra angular es Cristo. De una casa no se pueden poner, ya que la casa se puede poner otro fundamento y otro fundamento. El fundamento fueron los apóstoles. No se puede poner otro fundamento. Y los profetas fueron solo todos los que ilustraron a los apóstoles, porque el tesoro que hemos recibido de los evangelios y de las cartas paulinas y de las epístolas es precisamente la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento que nos dejaron a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces no se pueden poner ya 2 fundamentos. ¿Cómo puedes decir que ahora hay más apóstoles y que aparecen después de 2000 años que nunca habían aparecido? Entonces, esto es absurdo completamente. Y les mostré también, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, la carta a Éfeso, que Cristo les manda y les dice lo siguiente: los felicito, ¿verdad? Porque han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya en el primer siglo de la iglesia cristiana, Cristo está felicitando a una iglesia porque esa iglesia estaba probando, o sea, nunca los apóstoles en sus viajes misioneros nombraron a otros apóstoles. Nombraron ancianos, nombraron diáconos y nombraron obispos. Nunca volvieron ellos a nombrar apóstoles. Cuando dice, por ejemplo, en Filipenses 3, que Epafrodito fue uno de los mensajeros, la palabra apóstolos es la palabra mensajero, que se usó como alguien que fue enviado, pero no, una cosa es el ministerio y otra cosa es el apostolado. Entonces yo creo que hay muchos pastores que han edificado. Un apóstol verdadero es alguien que hizo 30, 40 iglesias después de 23 años de ministerio, reconocido por su integridad, tuvo un apostolado, pero no es apóstol. El oficio del apóstol desapareció. Ahora, si Dios les premia a la iglesia de Éfeso porque probaron a los que eran apóstoles, la pregunta es, ¿cómo podían los cristianos en el primer siglo probar a los que eran y a los que no eran apóstoles? ¿Cómo los podían probar? Si no era porque no había ya intención que hubiera sucesión apostólica. Los únicos que tienen sucesión apostólica es Roma y una secta que se llama la Luz del Mundo. Son las únicas sectas que tienen y nombran apóstoles. Y ahora en la época de la apostasía de la iglesia, en el siglo XXI, surgen los nuevos apóstoles. Virgen de la Macarena. Pastor, Bíblicamente no se puede ni sostener esto. Es imposible. por favor, Sí, una oración por Colombia, una oración por los hermanos que viajan ahora, por favor. claro que sí. Los que viajan a otros países salen ahora ya. Con mucho gusto. Será Alejandro, un esfuerzo. le voy a pedir a mi hermano, Alex, si puedes orar por las personas que van a salir de viaje, por Colombia. Nos ponemos de pie para orar esta oración y Claro, despedirnos. hermanos, vamos a ponernos de pie. Tome de la mano a su esposa o a su hermana que viene, algún familiar. Tómese de la mano y le damos muchas gracias al Señor por la obra del Señor en Colombia. Agradecemos a todos ustedes su atención, su apoyo, sus oraciones.
Gracias por invitarnos. Venimos con mucho gusto, sobre todo mi hermano Armando, a compartir. Venimos solamente de apoyo, acompañándole. Y nos ha dado también mucho gusto ver a muchos alumnos del ITI que tenemos aquí en Colombia. Y pues bueno, pues vamos juntos a pedirle al Señor, en el nombre de Jesús, también por estas peticiones. Dios, en esta hora te damos muchas gracias por estas conferencias donde tú nos has revelado, tú nos has mostrado, Señor, tu verdad. Señor, tu verdad es la que nos permite conocerte mejor. Tenemos un anhelo de proseguir, Señor, en esta obra, continuando, Señor, en tus pasos, siendo guiado por tu Espíritu en todo momento. Te damos muchas gracias por los pastores, sus familias, los líderes que han estado también en estas reuniones. Bendecimos a cada uno de los que también han participado. Esperamos, Señor, que tú continúes esta obra de acuerdo a tu promesa, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Te damos muchas gracias por los organizadores, por cada participante, todos los edecanes, Señor, todos los músicos, todos los sugieres, todos los que tuvieron ministerios, Señor, en los libros, en la manera que ayudaron, apoyaron, lo hicieron para ti. Muchas gracias por sus vidas. Muchas gracias por Oscar, su equipo, Señor, por nuestro hermano David, todos los que participaron, que lo hicieron con todo su corazón. Te damos gracias por sus vidas, gracias por todos los que vienen de fuera, de otros países, de otras ciudades. Señor, pedimos que su salida, Señor, también haya bendición, que los protejas de todo mal, que lleguen con bien a sus casas, que en sus casas los puedan recibir también con el gozo de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que sigas bendiciendo la vida y el ministerio de hermano Armando, su familia, Marta, sus hijos. Muchas gracias porque les has levantado, Señor, para usarles y edificar tu pueblo. Bendecimos tu obra, Señor, a través de ellos. Y te pedimos que tú sigas permitiendo que Colombia siga abierto a tu palabra, que sigas tocando, Señor, al presidente, a su familia, cada gobernador, cada persona que está en eminencia. Rogamos por ellos, por los jefes de policía, que tú sigas tocando, Señor, al pueblo, para que se vuelvan a un encuentro personal, real, verdadero con tu Hijo Jesucristo. Esta noche podemos agradecerte, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por haber provisto para poder estar en este tiempo juntos. Señor, te alabamos, te glorificamos. Dígale unas palabras usted mismo a Dios de agradecimiento. Pídale por su necesidad en este momento. Te pedimos por nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Guárdanos en esta unión en ti, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, el que tú enviaste para morir en la cruz por nosotros. Muchas gracias, te bendecimos. Señor, permítenos seguir teniendo más reuniones como estas en Colombia y en otras ciudades de este país hermoso. Bendice a Colombia con el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Dios.